Buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque internacional a un distinguido abogado y especialista en el derecho internacional, el doctor Pedro Calvar, con quien vamos a conversar lo relacionado a la actual situación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, pues el Consejo Permanente de la OEA finalmente decidió autorizar la investigación externa al secretario general por una presunta mala conducta funcional dentro de la propia organización. Vamos a conversar con el doctor Pedro Calval sobre esta situación y cómo el liderazgo de un secretario general puede de alguna forma obstaculizar, de pronto perjudicar la imagen de la propia organización y de los propósitos y de los principios de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver qué es lo que piensa el doctor Pedro Calval. Regresamos en breve. Y amigos, regresamos al bloque internacional del programa Entérate con Leslie y le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Calval Torres. Él es abogado, experto en Derecho Internacional, con quien vamos a conversar todas estas incidencias que se vienen dando dentro de la Organización de Estados Americanos. Muy buenos días aún, doctor Pedro Calval. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Encantado de poder compartir contigo y poder comentar respecto de lo que nos has señalado hoy día. Muchas gracias, doctor Pedro Calval. Mire, el Consejo Permanente de la OEA ya prácticamente autorizó el día viernes la investigación contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, pero por presunta mala conducta funcional. Pero, doctor Pedro, esto ya no es un primer caso, o sea, ya hay un antecedente también a nivel administrativo que el Tribunal Administrativo de la OEA ha señalado, lo ha condenado al pago de una indemnización, de una reparación al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora viene este problema con la Inspectoría General respecto a una posible relación muy personalísima con una funcionaria de la OEA que la ha ascendido a jefa de gabinete de asesores, ¿no? Mediando una relación sentimental, ¿no? Sin previo concurso. Creo que ese es el tema neurálgico. Entonces, ya el Consejo Permanente ha autorizado que una empresa externa haga esta investigación, ¿no? Y bueno, la pregunta que yo le hago en su calidad de experto en Derecho Internacional es que si usted cree que esta situación no solo debilita el liderazgo o también pone o afecta la imagen de la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en principio yo creo que la presencia de Almagro como secretario general de la OEA ha sido una presencia bastante compleja, ¿no? Ha estado en momentos muy importantes con el golpe en Nicaragua, el golpe de Estado en Nicaragua, el golpe en Bolivia, la intervención democrática en Bolivia, que también hubo muchas controversias en relación de cómo él actuó, validando de alguna manera a la oposición cuando luego se descubrió que no había ningún fraude, ¿no? En caso de Bolivia, por ejemplo, y eso ya era un primer, digamos, síntoma de que no estaba haciendo bien las cosas, al menos en esos momentos tan álgidos. Ni qué decir con otras crisis humanitarias en la región, donde la respuesta de la OEA a través del secretario general no fue necesariamente la más adecuada, ¿no? Pero yo creo que el trasfondo institucional es más grande que el mismo señor Almagro, ¿no? Hay un tema institucional de la OEA que a través del tiempo se ha ido debilitando paulatinamente, ya sea por la fragmentación política que ha habido en América Latina desde la aparición de los países del ALBA, donde esto pues debilitó mucho a nivel de legitimidad lo que hacía la OEA y puso en contradicción cuál era el papel de la OEA en la dirección de la política exterior de los demás países de la región. Entonces, creo que desde el año 2009-2010 ha empezado un proceso bastante marcado de debilitamiento institucional. Y lamentablemente ese elemento institucional no ha ido de la mano con una Secretaría General que pueda asumir el reto de, con los pocos o limitados recursos que tiene la OEA, empezar un franco proceso
de integración política, porque la intención de la OEA inicialmente fue una integración a todo nivel, más allá de lo propiamente político, porque la idea es que funcionara como una especie de columna frente a la aparición de modelos comunistas. Así fue poco el proceso de la aparición de la OEA. Pero la idea actual, ya viendo pues superado el tema de la Guerra Fría, era que se volviera un espacio de comunicación política, de interrelacionamiento entre los países y, ¿por qué no?, apuntar al fortalecimiento de otras áreas a nivel económico, derechos humanos, entre otras áreas importantes que son fundamentales para una organización internacional. Y aquí sí, o sea, institucionalmente yo creo que lo que ha hecho el secretario general no ayuda en nada a esto, ¿no? Sobre todo porque hay personas que en cargos tan importantes como este deberían asumir con la debida responsabilidad lo que asumen, ¿no? Em, pero también hay que ver que en la OEA no hay que creer que es la panacea, también hay muchos huecos institucionales, reglamentarios, incluso en la forma como internamente se manejan los asuntos dentro de la OEA. Para muestra un botón. De hecho, eso quería comentar. Hace poco, ¿qué será? Pues será 2 o 3 meses, salió una sentencia de la Corte Interamericana del caso Vera Rojas contra Chile. Y en una parte muy interesante de la sentencia, que es un caso sobre una persona con discapacidad, la Corte enuncia algo que es simbólico de lo que está pasando a nivel institucional con la OEA. Decía, ¿qué pasaba en la controversia del caso? Había una abogada que había trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante más de 15 años en la trámite de casos, y de pronto esa persona deja la OEA, deja la comisión y la OEA y representa a la víctima. Entonces teníamos una situación que era totalmente antiética, que una abogada, Conflicto de eh, intereses. Ujú. claro, representaba a la OEA, ahora representa a la víctima. Entonces, en cualquier lugar del mundo, no hay que ser abogado siquiera para entenderlo, esto es antiético, o sea, no se puede hacer algo así. Es como si yo me voy a poner, voy a ser parte, voy a resolver sobre el tema de mi cliente y al mismo tiempo después lo voy a defender. Entonces, es una situación bastante compleja, y la Corte Interamericana denuncia algo que es simbólico de lo que pasa con el señor Bravo. Dice, perdón, con el consejero general de la OEA, señala en un párrafo de que el reglamento de la Comisión Interamericana y los reglamentos internos de la OEA no prohíben de que un abogado que ha representado a la comisión, específicamente el equipo legal que trabaja dentro de la OEA, no el secretario general, sino el equipo legal de rango inferior, pueda participar después y representar a víctimas en procesos internacionales. Algo que es contradictorio con la práctica regional en cualquier tema de ética profesional, ¿no? Pero ahí la Corte incluso recomienda de que la OEA o la Comisión se encargue de poder reglamentar estas funciones o estas situaciones donde hay una aparente laguna normativa. Pero ahí, o sea, en lo que pasa en Vera Rojos es simbólico porque en lo que está pasando y lo que aprovechó el secretario general es esta debilidad institucional, ¿no? O a veces estas lagunas que hay a nivel reglamentario para justamente poder tomar ventaja de esto. Y esto es un peligro, ¿no? Cuando se le da poder a personas que aprovechan estas ventajas, se creen con mucho poder, pues, y toman decisiones que finalmente van más allá de él, ¿no? Ya la OEA estaba muy debilitada y al día de hoy estamos haciendo un proceso mucho más fuerte de deslegitimidad de la OEA. Entonces, más aún, contextualizando el problema, con la aparición de gobiernos de izquierda en América Latina, ahora nuevamente ya con la elección de Lula en Brasil, Argentina, todos los hemos vuelto más o menos al esquema del año 2009, que era justamente el esquema de los países del ALBA, donde se habían fortalecido todo y debilitaron también a la OEA. Entonces, me parece que podemos hacer un proceso más complejo de debilitamiento institucional de la OEA, y Dios no quiera que esto pueda ser un inicio para pensar en lo que de repente Hugo Chávez había planteado en un momento, ¿no? Que la OEA, los países del ALBA se retiraran de la OEA y crearan su propio organismo regional, ¿no? Y esto es algo, desde mi punto de vista, que puede ser peligroso pensando en la continuidad democrática en los países de América Latina, y es algo que creo que no se está, ahora por eso, digamos, la OEA está teniendo con especial seriedad el caso del señor, pero a mí me llama mucho la atención de que tengamos que contratar a una empresa privada Justamente a para que eso haga iba. Justamente a eso iba, doctor Pedro Calvar, porque aquí tengo algunas preguntas que formularle. Primero vamos con el tema de la empresa extranjera y luego era el tema del fondo de lo que usted acaba de sostener. ¿Por qué una empresa externa tiene que investigar este hecho? Que la OEA no tiene instancias, la Inspectoría General de la OEA no tiene la suficiente capacidad para poder investigar al secretario general. ¿Por qué se tiene que contratar una empresa
externa. Es lo que yo tampoco logro entender, ¿no? Y ya ha sido autorizado por el Consejo Permanente. ¿Por qué, doctor Pedro Calvario? O sea, no tiene la OEA instancias que puedan investigar este caso o no está reglamentada esta investigación. Insisto en la idea. Me entiendo que aquí hay lagunas normativas en la interior de la OEA que han permitido estas prácticas, pero si pensamos un poco en casos que ha habido en la CIDH de temas reglamentarios, faltas éticas dentro del interior del personal de la OEA, usualmente se han visto internamente, no bien se contratar un externo. Me parece que la decisión de la OEA va por el tema de que el señor secretario general y la posibilidad que lo puedan, digamos, sancionar órganos de línea dentro de la OEA pueden tener algún tipo de influencia del secretario general y tratar de buscar un organismo imparcial que determine una investigación y dé un informe, ¿no? Porque el tema, y esto es crítico, ¿no? O sea, no eres un órgano con la suficiente capacidad de tener personal imparcial que puede decir un asunto de esta naturaleza. Eso preocupa, ¿no? Eso preocupa porque debería haber sido desde un punto de vista resuelto internamente. Es más, pocas cosas que se conocen, pero el presupuesto de la OEA a nivel económico representa un gran porcentaje de los recursos a nivel del personal administrativo, porque la sede de la OEA, de la Comisión Interamericana, los organismos de línea de la OEA, se encuentra en Estados Unidos. Entonces, el problema de eso es que, porque no es poco, es que los sueldos, los ingresos, todos están en dólares, ¿no? Pues obviamente esto representa ya un costo importante. Contratar a una empresa internacional para que vea este tema va a ser incluso un costo mucho más grande, pensando en el costo económico de algo que se podría manejar internamente con el personal que tiene la OEA sin gastar más recursos de los que no tiene la OEA. Entonces, ni siquiera eso se está pensando. Y pues esto es un tema, yo creo que de eficiencia y de lagunas normativas que lamentablemente la OEA no ha podido resolver en los últimos años, ¿no? Y el Consejo Permanente puede incluso separar al secretario general en tanto pueda durar la investigación. Yo creo que también este es un tema importante que se tiene que tomar en consideración, porque, a ver, los que hemos estudiado organizaciones internacionales, los que estudiamos derecho internacional público, para el público que nos escucha, que no necesariamente es un abogado o es una abogada, pero la pregunta que quiero formular es la siguiente para que ellos puedan entender por qué es importante que un secretario general de una organización internacional no tenga un liderazgo firme, un liderazgo transparente. ¿Acaso esta situación que envuelve al secretario general de la OEA no obstaculiza, no está de alguna manera poniéndolo en un escenario de deficiencia respecto a la materialización de los propósitos de la OEA? Veamos en Naciones Unidas, en el conflicto Rusia-Ucrania, por ejemplo, un conflicto duro, un conflicto muy politizado, donde hay diferentes posturas de estados en el seno del Consejo Permanente, y no estamos hablando, pues, de cualquier estado, entre comillas, estamos hablando de las altas potencias que incluso están con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad. ¿No? Si estamos hablando de la Federación Rusia, ¿no? Entonces, y el secretario general, por ejemplo, va en este año a terreno de Rusia, de Ucrania, para un poco peinar la zona y ver si puede conseguir una solución de acercamiento entre las partes. Pero ese es el rol de un secretario general. O sea, el secretario general está llevando al campo de acción la materialización de los propósitos, de los principios de una carta fundacional que crea la ONU. Pero ese es el rol de un secretario general, el rol y la capacidad que tiene un secretario para decirle a un Estado, oiga, usted está violando derechos humanos, usted está violando tratados, ¿no? Tiene que usted ponerle un alto al fuego y se lo dijo en su casa, ¿no? A Rusia, al presidente Putin, se lo dijo el secretario general. Entonces, vemos un rol completamente distinto de la ONU a la OEA. Entonces, me llama poderosamente la atención, doctor Pedro Calvar, porque la OEA es una organización regional de 35 países. Entonces, explíquenos cómo debe ser el liderazgo de un secretario general que represente los objetivos institucionales.
Sí, interesante. O sea, ahí yo creo que hay que pensar diciendo que la labor de un secretario general, sobre todo un secretario general, está del ámbito legal, debería estar o está protegida su labor dentro de lo que se corresponde a la Convención de Naciones Unidas sobre Relaciones Diplomáticas, pensando en que es un personal, tiene las inmunidades que corresponden a la figura de la representación diplomática, en este caso de la política exterior de un organismo internacional, o sea, tiene el nivel de un diplomático. Eh, y un poco extrapolando, digamos, lo que como todo secretario general debe tener un poco las características o el carácter que debe tener un diplomático. Y ahí sí me quiero ir un poco a un libro muy interesante que se usa en la Academia Diplomática para enseñar a los futuros diplomáticos peruanos, que se llama Manual de Derecho Diplomático del ex embajador Manuel Pérez de Cuellar, ex secretario general de Naciones Unidas. Y en ese libro me acuerdo que Pérez de Cuellar decía cuáles son las características de un diplomático, de una persona que representa una nación, ¿no? Y una de las más importantes que él ponía era, dentro de todas, ¿no? El tema de la empatía, la calma, y la posibilidad sobre todo de ser intachable, ¿no? Que no se pueda decir nunca nada diferente, o sea, algo que yo pueda dar algo, decir algo con mi comportamiento, más allá de mi labor diplomática, que pueda poner en tela de juicio mi nombre. Y lo decía en ese texto Javier Pérez de Cuellar. Y yo creo que eso es algo que es clave en organizaciones internacionales. Incluso es tan importante que en otros países, en otras instancias, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el presidente de Alemania, también tuvieron situaciones que no eran similares a esta, pero por ejemplo, en el caso del Banco Mundial era un tema de plagio de tesis, se plagió la tesis en un momento, el presidente alemán también se descubrió un tema que tenía que ver con la ética en el tema de su investigación doctoral, que había plagiado partes, ni siquiera todos, sino algunas partes, y esto fue suficiente motivo para que pusieran su cargo a disposición. Ni siquiera se armaron una investigación. Pongo mi cargo a disposición porque esto pone en tela de juicio mi nombre. Y ya pensando en el ámbito latinoamericano, un presidente, un miembro de la Corte Interamericana hace 2 o 3 años, no recuerdo el nombre, pero era un miembro de la Corte que era brasileño, que se descubrió una investigación donde él había sido o había cometido actos de violencia contra la mujer, contra su esposa. Había una denuncia por violencia en Brasil y una vez que se supo eso en las noticias, el presidente, el miembro perdón, de la Corte Interamericana decidió renunciar al cargo porque consideraba de que él no podía asumir ese rol, más aún decidir sobre asuntos que tienen que ver con los derechos humanos, cuando él está siendo investigado en su país por un acto de violencia contra la mujer, ¿no? Con golpes y todo, lo que reveló la prensa brasileña. Entonces, creo que eso nos falta un poco, ¿no? Porque si el señor tuviera, digamos, estas características que debería tener un diplomático, como el hecho de saber que se cometió un error, saber que su conducta personal en la labor que está haciendo como secretario general está siendo puesta en controversia, lo que debería hacer inmediatamente es renunciar. Es renunciar y esperar la investigación para que las posibles sanciones de repente, pero renunciar. Eso sería lo más lógico, ¿no? Para no afectar la institucionalidad de una organización internacional, ¿no? Exactamente. Vemos esta situación de apoderarse, de aferrarse al cargo, que la propia organización denuncia muchos actos de esta naturaleza. Ahora, finalmente, doctor Pedro Calvay, usted dijo que en el 2009 se dio pues una proliferación de gobiernos de izquierda y que hoy nuevamente se está retornando para América Latina, por lo menos para nuestra región. Dígame, ¿los gobiernos de izquierda son un peligro para la funcionalidad de la OEA? ¿O es que se trata de una ideología social comunista? Yo creo que los gobiernos de izquierda, en América Latina, es muy difícil hacer una diferencia entre gobiernos de izquierda y populismo, ¿no? Porque el Mm, populismo es característico de los gobiernos de izquierda, pero no todo gobierno de izquierda es populista, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de gobiernos que tienen visiones más progresistas, llamémoslo así, usando un poco más lo que dice Tanaka respecto a los partidos políticos, una visión progresista, una visión más liberal. Los progresistas, entre comillas, ahí camuflan a veces discursos autoritarios y también discursos populistas, caso de Venezuela, autoritarismo y populismo, ¿no? pero ese no es un Es gobierno de izquierda, ese es un gobierno comunista, ¿no? eh, Vamos, ese es claro, el mismo del claro, es un gobierno comunista el de Venezuela, claro que sí, es el extremo, ¿no? Lo claro. que está haciendo Boric en Chile, por ejemplo, es algo que está en intermedio, todavía no se sabe hasta dónde va a llegar el tema de Boric. Lo de Argentina es un tema que es crítico. Cada país tiene sus características, ¿no? Argentina con todas las inversiones que tiene Cristina Kirchner por corrupción, este, Lula pero también. claro, lo que llama la atención es cómo gobiernos de izquierda que promulgan progresismos
son también los que caen por temas de corrupción. En el caso de Lula también en Brasil, fue un gobierno exitoso a nivel macroeconómico, pero que fue manchado con el tema de la corrupción, igual que ocurre en Ecuador también, que incluso son ministros en la cárcel. Entonces, la pregunta es que pareciera que la corrupción es el mal más allá de los colores que puedan tener los partidos, que finalmente erosiona eh, la legitimidad política incluso de estos movimientos, ¿no? Te reitero la pregunta, los llamados, las llamadas ideologías del nuevo, o sea, el nuevo socialismo del siglo XXI no es otra cosa que el comunismo disfrazado, ¿no? Sí, claro. Es un comunismo disfrazado, ¿no? Entonces, los gobiernos que se ciñen a esta postura, que promueven esta ideología socialista del siglo XXI, representarían ese peligro a la funcionalidad de la OEA. Yo creo que puede ser uno de los tantos riesgos que tiene la OEA, ¿ah? Porque también hay, por un lado, está esos movimientos que pueden ser importantes, pero también hay otro sector, ¿no? Es también los movimientos también de derecha extrema, que también están apareciendo con un discurso o con discursos muy autoritarios por momentos, también pensando en políticas económicas. Por los dos lados tenemos, creo que, frentes bastante que pueden debilitar a la OEA en el futuro. De hecho, lo hemos visto en la reciente Asamblea General de la OEA, cómo había una división entre los países en muchos asuntos que tenían que ver con temas de institucionalidad democrática. Entonces, yo creo que el futuro que tenga la OEA va a estar marcado por este constante enfrentamiento entre dos posturas o dos visiones que finalmente va a prevalecer la que de alguna manera pueda tener la capacidad de responder a la agenda digamos, económica principalmente, porque la agenda económica, la crisis económica, ya lo ha dicho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se nos viene una recesión económica importante el próximo año, la crisis económica va a ser muy fuerte y la respuesta que tengan estos gobiernos va a ser lo que va a demostrar si el modelo o sus modelos realmente son adecuados. Y aparentemente no está siendo la respuesta todavía, al menos pensando en las medidas que están tomando Bueno, estos eso se gobiernos. canaliza, ¿no? Los países que están en esta ruta del socialismo del siglo XXI, vean cómo están sus naciones y Perú no es ajeno a ello, en esta Sí. coyuntura. Por ejemplo, hay una propuesta que a mí me preocupa mucho en esta línea de los países comunistas del siglo XXI, que es un poco copiar esta línea de la famosa renta básica universal. La propuesta de Van Parijs en el año 2009, un politólogo francés muy interesante, Van Parijs, propuso la posibilidad de asignación de una renta básica universal, que era que era una forma común de, digamos, llegar al progreso económico, lograr el comunismo a través del capitalismo. Esa era un poco la idea de Van Parijs, que luego replicó países de Suecia, Dinamarca, incluso hubo referéndums, creo que un solo país, creo que es Suecia, que tiene la renta básica universal, pero la idea es que cada ciudadano tuviera un recurso económico asignado por el Estado y esto pueda afirmar, digamos, un tipo de igualdad económica que permita la posibilidad de obtener mismos puntos de partida para todos y evitar así disminuir la pobreza, algo que podría ser interesante desde el punto de vista lógico, pero yendo a la realidad de las economías de América Latina, eso no podría ser aplicable. Pero a mí lo que me preocupa, al menos de lo que estoy viendo, al menos en el Perú, por ejemplo, pareciera que hubiera esa intencionalidad. ¿Ah? Creo que muchos no están pensando en eso, pero hace poco el gobierno, por ejemplo, dispuso la creación de cuentas DNI a todos los peruanos. Y me parece, y eso es algo que también hicieron en Venezuela, lo están planteando en Colombia y también en Argentina ya lo hay, es usar estas estrategias de, por ejemplo, renta básica universal, que son estrategias de darle plata a la gente para así hacer que la gente pueda estar contenta y al mismo tiempo pueda tener recursos. El pretexto de los recursos se puede convertir también en una herramienta política. Lo que pasa en Venezuela, te dan tu cuenta de DNI, te dan fondos del gobierno, si tú votas en contra del gobierno, te quitan esos fondos. O si tú dices algo, te quitan los fondos. Entonces, es algo que puede ser contraproducente, al menos desde lo que yo veo en Jugar, América Latina, eso ¿no? es jugar, eso es atentar contra la necesidad de todas las personas. Así que mucha Claro. atención con esas estrategias, ¿no? Que Sí. provienen justamente de los llamados, ¿no? Países socialistas del siglo XXI, que no es otra cosa que países comunistas. Muchísimas gracias, doctor Pedro Calvay, por esta entrevista muy ilustrada y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.